Preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información. El CIA está informando. ¿Qué está pasando en Colombia? Buenas. ¿Qué está pasando en Colombia? 2 de la tarde, 44 minutos, 2 de la tarde, 44 minutos, y a esta hora de la tarde hacemos conexión precisamente con la dinámica de la política en Colombia. Y vamos a saludar a un gran hombre de la política, un gran hombre amigo de esta casa, del Sistema Informativo Auténtica, y es el senador Antonio Sanguino, el hombre del partido Alianza Verde. Senador Antonio Sanguino, muy pero muy buenas tardes, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica, en esta tarde. Muy buenas tardes, me complace mucho estar aquí en Auténtica y por supuesto me complace aún más saludar a toda la inmensa audiencia de esta cadena radial. Bueno, hoy lo veo de azul, pero él siempre viste de verde, ¿no? Bueno, el color es lo de menos, el color Bueno, está en el... es que el azul también es esperanzador e inspirador, así que hoy tocó ponerse un poquito de azulito para Oiga, inspirarnos en lo que tenemos que hacer en este país y en esta ciudad. a propósito, tantos años dialogando con el concejal Antonio Sanguino, después senador de la República, hombre líder en el Partido Alianza Verde, y nunca le he preguntado su afinidad en el fútbol, ¿azul, rojo o hay otra vertiente? Siendo concejal de Bogotá, lo vimos muy acucioso en el tema futbolero, pero ¿cuál es el color que verdad, y la camiseta que le llena el corazón al senador Antonio Sanguino? Pues mire, yo de muy chiquito fui en alguna época muy afiebrado con Millonarios. Millonarios estaba en su época gloriosa, cuando con Berti, Irigoyen, en fin, toda esa camada de futbolistas que protagonizaron una época dorada del fútbol colombiano y de Millonarios, pero ya luego un poco más consciente, más crecido, yo me crié en Valledupar. Pues me hice hincha del Junior de Barranquilla, No, tu papá. santo. Lo único malo que tiene el Junior es que la mayoría de sus acciones están en manos de la familia Char, pero de resto es un equipo que apasiona a todos los caribeños y todos los caribeños nos sentimos muy identificados con el Junior de Barranquilla. Junior además recibió la tradición del fútbol brasilero que llegó a Colombia por allá en la década del 60, del 70. Pero ya en mi condición de concejal de Bogotá, pues me hice bogotano también y volví a reencontrarme con Millonarios y por supuesto también a disfrutar de los triunfos de los otros dos equipos bogotanos, de Santa Fe y de Equidad, que son equipos que también movilizan la pasión por el fútbol en la capital de la República. Bueno, senador Antonio Sanguino, en esta tarde, que es una tarde fresca, una tarde maravillosa en la capital de la República, pero que amanecimos, digamos, con una noticia para Colombia que ha tenido todos los matices, el tema jurídico, el tema político, el seguimiento frente a ese tema, y quiero preguntarle por el hundimiento, precisamente, de la cadena perpetua en Colombia, de la ley Gilma Jiménez. Fue sancionada por el presidente con bombos y platillos, la gente aplaudió sacar adelante esa ley Gilma Jiménez, pero la hunde la Corte Constitucional. ¿Cuál ha sido precisamente su planteamiento sobre esta decisión de la Corte, senador? Bueno, la gente no, un sector de la población aplaudió y respaldó esa ley. Yo debo decir, lo digo con mucho cariño, que respeté mucho el liderazgo y el compromiso de Gilma Jiménez en relación con los derechos y con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ella fue una mujer enteramente comprometida con esa causa, pero siempre tuve discusiones con ellas en relación con la prisión perpetua, como un mecanismo penal para enfrentar este crimen abominable, estos crímenes, estos delitos abominables que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes. Porque soy de la idea de que estas propuestas punitivas son de alguna manera o en gran proporción o en la mayoría de los casos son soluciones populistas, a veces ineficaces porque incrementan los niveles de impunidad, disminuyen los niveles de denuncia de estos delitos y además porque nuestro Código Penal y nuestra
Nuestra legislación contempla penas de hasta 60 años para quienes cometan estos delitos, que en la práctica son cadenas perpetuas, si no existen, y como ya no existen, beneficios jurídicos y judiciales para quien cometa este tipo de delitos. Luego entonces, la reforma constitucional y luego la ley que reglamentó la reforma constitucional, pues corresponden, en mi opinión, a esa muy popular idea de que entre más penas disminuyen los delitos. Eso no siempre ocurre así. Pero además en el Congreso de la República nosotros se lo dijimos al gobierno y a las bancadas mayoritarias del Congreso. Eso estaba cantado, le dijimos, esta reforma constitucional se cae en la Corte porque es contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Y es lo que ha hecho la Corte. La Corte, con 6 votos a favor y 3 en contra, pues hundió esta reforma constitucional y a la gente le queda la sensación de que hemos perdido la batalla en la defensa de la protección o en la protección de los derechos de los niños. Y hay que decirles que no, que esta batalla sigue, que hay que hacer uso de nuestro Código Penal, que hay que proteger a los niños y a las niñas y adolescentes sin hipocresías, porque no puede ser que entonces el gobierno ahora se rasgue las vestiduras por la prisión perpetua, pero le entrega un contrato corrupto a un consorcio corrupto destinado a la conectividad de 14.000 escuelas de los niños, niñas y adolescentes más pobres del país, de las zonas rurales, ¿no? Y mantiene atornillado a la principal responsable de ese desfalco y de ese atentado, de ese asalto a los recursos de los niños, 1 billón de pesos, que es la ministra de Telecomunicaciones, o que el Ministerio de Educación o participe del robo de los recursos del plan de alimentación escolar en La Guajira, por ejemplo, cuando allá se mueren niños y niñas de hambre, de desnutrición. Y cuando vemos en las esquinas de las ciudades principales del país niños pidiendo limosna, niñas desprotegidas, abusadas permanentemente, abusados incluso en entornos laborales hostiles, o niños y niñas que están por fuera de nuestro sistema educativo. En fin, aquí hay que ser coherentes y no hay que ser hipócritas en proteger a nuestros niños de verdad, como hacen muchas sociedades en el mundo que no tienen prisión perpetua, pero que protegen. Hay una malla institucional protectora de los niños y hay un compromiso con que los derechos de los niños sean prevalentes, como bien lo dice nuestra Constitución Nacional. Senador Antonio Sanguino, haciéndole digamos, resumiendo el tema, lo expuesto por usted, porque ha sido muy claro usted en esa posición. O sea, esto no es ni de fanatismo, no es de apasionamiento, no es porque sea de oposición usted, pero es muy claro. No satanizar ni a la Corte Constitucional es un tema más jurídico que no está acorde con la Constitución y ya lo habían planteado ustedes, que se caía y que estaba mal en el procedimiento. Así es que nos echamos 6 meses. Casi que la única ley con la que estaba sacando pecho el presidente de la República era esta, y la reforma constitucional. Fue lo único que aprobó el Congreso, además, en la legislatura pasada, ¿no? O quizás lo más importante para el gobierno. Pero nosotros lo votamos negativamente, no porque estemos en contra de que se castigue ejemplarmente a quienes abusen de los niños. Por el contrario, nosotros somos defensores de los derechos de los niños. Nosotros permanentemente estamos haciendo control político para que los recursos que se destinen a los niños, niñas y adolescentes sean recursos que se ejecuten con extremo cuidado, con que se fortalezca la institucionalidad pública para proteger esos derechos, en fin. Pero lo dijimos, hombre, no nos desgastemos en una reforma constitucional que se va a caer en la Corte Constitucional, y se cayó. Así que hacer uso de los instrumentos con los que contamos, de las penas severas con las que hoy cuenta el país, exigirle a los operadores de justicia 0 concesiones a quienes cometan estos delitos y estos abusos, y sobre todo protección a los niños para que nadie se atreva a tocarlos ni a violentar sus derechos.
Bueno, es el senador Antonio Sanguino esta tarde que nos regala estos minutos rápidos para el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas, recordándoles que somos AIR, Alianza Internacional de Radio, más de 300 estaciones en el mundo conectadas a través de la Alianza Internacional de Radio. Donde hay un latino en el mundo, hay una estación AIR, porque AIR es mundial. Bueno, por allá por los años 2007, 2008 creo que iniciamos ese trabajo con el concejal Antonio Sanguino, hablando de Bogotá, el tema verde, la conexión con lo ambiental, defendiendo siempre, lo recuerdo en el tema de la reserva Anderhamen, usted muy activo, pero hoy hablo del verde, de ese partido que si hay desunión o que si hay divisiones en diferentes sectores, ¿qué pasó con el Partido Verde? Cada quien por su lado, ¿cómo está este tema? Porque hoy la noticia es que usted nos presenta una propuesta que es esa tripleta, que hoy podríamos llamarla así, una terna donde está Sandra Ortiz, Carlos Amaya y el senador Antonio Sanguino. ¿Qué pasa con el Partido Verde y cómo viene esa propuesta de esta terna en el panorama político, senador Antonio Sanguino? Bueno, discusiones hasta en el paraíso, estimado, hasta en las mejores familias. Imagínense usted que todos pensáramos iguales, que no discutiéramos, que no controvertiéramos, que no expresáramos opiniones distintas sobre el acontecer nacional, y más en un partido político que tiene vocación de poder, que quiere gobernar los destinos de los colombianos. Así que tenemos discusiones, esas discusiones no las escondemos, las hacemos públicas, y al final tendremos que ponernos de acuerdo y actuar en una sola dirección. Y de eso se trata, en eso está el partido. Estamos tratando de ayudar a que el partido tome una decisión en relación con tener un candidato presidencial, tener un programa de cambios y de transformaciones para Colombia, una oferta de cambio para el país y definir una ruta que para nosotros es estar en una coalición, porque nadie por sí solo va a ganar la presidencia, hay que juntarse con otros. Y esa coalición, a juicio de nosotros, es la coalición de la esperanza. Es una coalición de centro izquierda, que ofrece un cambio democrático, un cambio sereno, un cambio tranquilo. Y mientras eso ocurra y para ayudarle al partido a que decida un candidato, nos hemos unido 3 de los 6 precandidatos y los 3 estamos avanzando en definir un solo candidato de los 3. Es lo que hemos llamado la terna verde. Ya hicimos un primer foro y una primera medición en Cali, en el suroccidente colombiano, un foro sobre seguridad, sobre desigualdad y pobreza. Allí estamos proponiendo iniciativas y vamos recogiéndolas para un programa de gobierno del verde. Y el segundo foro lo vamos a hacer este lunes en la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá. Boyacá es un gobierno, es un departamento gobernado por los verdes. Sogamoso también es una ciudad gobernada por los verdes, y allí vamos a discutir sobre el tema de desarrollo rural, sobre el campo colombiano y lo que nosotros le proponemos a Colombia en relación con la recuperación del campo y en relación con el desarrollo rural, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de pospandemia. Pero entonces, senador, la propuesta nace de ustedes, de los 3, de Sandra Ortiz, de Carlos Amaya, de Antonio Sanguino, hacia el partido y hacia la colectividad. ¿Qué pasa con Camilo Romero? ¿Dónde están las otras figuras? No, Camilo Romero está haciendo su ejercicio y los otros 2 colegas también. Los invitamos, no quisieron acompañarnos porque cada uno seguramente quiere hacer su propio proceso electoral. Nosotros 3 quisimos hacer un ejercicio y enviar un mensaje de que se puede competir sin agredirnos, ¿no? Y que además podemos ayudar a alimentar la propuesta programática del partido en un ejercicio de discusión fraterna, de discusión amistosa y de conversación también y de discusión con todos los verdes de Colombia. Senador Antonio Sanguino, para nadie es un secreto el momento tan difícil que pasa la política colombiana. El gobierno actual con una imagen desfavorable, las políticas sociales por debajo,
pero digamos, frente a ese tema tan duro, tan fuerte de ejercer la política, de trabajar la política, de llegarle a la comunidad, al pueblo que ha perdido la credibilidad en la política, ¿cuál es la propuesta contundente? Hablo de esa terna, pero más allá de Antonio Sanguino, decir, oiga, aquí estoy como senador, he trabajado por Colombia y queremos dar un cambio, porque la gente dice cambio, pero ¿de dónde? ¿Hacia dónde miro? Cuando hay una cantidad de precandidatos y de propuestas y uno dice, parece que todos estuvieran hablando de lo mismo. Pues todos no hablamos de lo mismo, ni todos representamos lo mismo. Ahora, no solo es lo que se habla, sino lo que se hace, ¿no? Dice alguien por ahí que la práctica es el único criterio de verdad. Y los colombianos en el 22 van a tener que escoger, porque vamos a tener que elegir presidente de la República, es inevitable, y vamos a tener que elegir Congreso de la República. Así nos huela muy mal la política por todo lo que ocurre en la vida política del país. Y así no nos gusten muchos o varios o algunos de los políticos. Pero las sociedades se gobiernan y las sociedades tienen además mecanismos de representación popular para tomar decisiones públicas. Así que finalmente los ciudadanos tienen en sus manos el destino que ha de pararnos a los colombianos y colombianas en estos próximos 4 años. Y tendremos que elegir. Elegimos la continuidad, es decir, un Duque 2, las mismas mayorías parlamentarias, o nos damos la oportunidad de elegir un cambio. Y un cambio, pues, es gente e ideas distintas a las que hoy gobiernan a Colombia. Y nosotros somos parte de esas ideas nuevas, de esas propuestas e iniciativas que son totalmente distintas a las que están en el poder, en la presidencia y en el Congreso. Y esa es la invitación que estamos haciéndole a los colombianos y colombianas. Escojamos el cambio, cambiemos entre todos la sociedad colombiana y cambiemos nosotros también, porque el cambio también comienza por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, en los asuntos más cotidianos, pero también en los asuntos más macro, más globales. Y por supuesto, cambiemos a quienes nos gobiernan y a quienes nos representan en el Congreso. Antonio Sanguino, Sandra Ortiz, Carlos Amaya, es la tripleta, como le he llamado, o terna, que viene precisamente en este cambio y en esta propuesta política para Colombia dentro del Partido Verde. Sacudir, digamos, la estantería del Partido Alianza Verde y que miren cuál es el direccionamiento que van a tomar en el ámbito político. Senador Antonio Sanguino, 2 temas importantes. Cualquiera diría, ya sé cuál es la respuesta viniendo de Antonio Sanguino, pero le voy a preguntar, señor Alberto Carrasquilla, nombrado vicepresidente del Banco de la República. Y segundo, Karen Audinem, que es ratificada precisamente en este momento sobre esa moción de censura. ¿Cree usted que se tenga una mirada de orden político en Colombia frente a estos 2 hechos? Son 2 vergüenzas para el gobierno del presidente Iván Duque. Carrasquilla, pues imagínense, el autor de las 2 reformas tributarias, tristemente célebre por los bonos de agua y el escándalo que rodeó en los famosos bonos de agua en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando él fue ministro de Hacienda de ese gobierno, y luego fue autor de las 3 reformas tributarias, 2 aprobadas y una hundida en el Congreso de la República. Si alguien tiene responsabilidad por el hueco fiscal que vive el país, es el señor Carrasquilla, y por las enormes desigualdades. El doctor Carrasquilla es un fabricante de desigualdades. Y el presidente lo premia después de haber salido estrepitosamente del ministerio como codirector del Banco de la República, poniendo en riesgo además la autonomía del Banco de la República, que es lo que ha permitido que haya una política monetaria y cambiaria que no está sometida a los caprichos de quienes nos gobiernan, ¿no? Y que le ha dado estabilidad macroeconómica al país. Y la señora Karen Audinem, pues es una señora muy amiga de Alex Char. Yo creo que las mujeres barranquilleras no se sienten, por supuesto, para nada representada en esta señora, que le ha entregado a un consorcio corrupto 1 billón de pesos que estaban destinados para la conectividad de los niños más pobres del país. La señora Karen Audinem es culpable por acción o por omisión o por ambas cosas. Y ella, junto con su equipo, que fue nombrado por ella,
tienen las manos metidas y están metidas hasta el cuello en el escándalo de centros poblados. No nos van a decir que fue que, como se dice coloquialmente, ¿no? Que es que los engañaron, que es que no les dio tiempo de revisar las pólizas y las garantías bancarias, que fue que giraron el cheque de los 70.000 millones sin darse cuenta, que tampoco se dieron cuenta que esa plata estaba consignada en Estados Unidos, que no sabían que no estaban cumpliendo, etcétera, etcétera. Ese cuento no se lo cree nadie, ni ellos mismos. Y aquí la señora le está haciendo un enorme daño al presidente Iván Duque. Yo no sé por qué el presidente Iván Duque se desgasta manteniendo a una señora con ese grado de desfachatez, con la que además ha respondido a un asunto que es de su entera responsabilidad. Bueno, pues yo creo que es que no se ha dado cuenta de muchas cosas el presidente Iván Duque en los últimos meses. Oiga, senador Antonio Sanguino, la del cierre, tengo que preguntarle porque me decía usted, Boyacá es un departamento gobernado por los verdes, Sogamoso es una ciudad gobernada por los verdes. ¿Bogotá es una ciudad gobernada por los verdes, senador? Pues la alcaldesa no milita en Cambio Radical ni en el Partido Centro Democrático. La alcaldesa milita en el Verde, ¿no? Y nosotros pues tenemos que responder por esa gobernabilidad en cabeza del Verde. Yo no soy de los militantes del Verde que entonces ahora nos lavamos las manos y nos hacemos los desentendidos, ¿no? Nosotros respaldamos a este gobierno. Este es un gobierno que ha acertado, no ha acertado en un 100% en todos los asuntos, hay que reconocerlo, pero hemos tenido una alcaldesa con un liderazgo reconocido, digamos, una persona que está al frente de los asuntos de la ciudad, que está poniendo la cara permanentemente, que se expone a enfrentar los asuntos, a veces con declaraciones polémicas, con decisiones polémicas, pero logró un plan de desarrollo respaldado por el Consejo, un plan de rescate social, acaba de presentar un proyecto de modificación del POT que fue aprobado en el Consejo Territorial de Planeación, y ha estado al frente de la ciudad en medio de la pandemia. A los alcaldes les ha tocado pagar un costo muy alto por la pandemia, ¿no? Pero aún con un gobierno nacional tan equivocado en el manejo de la pandemia, por fortuna hemos tenido estos gobernantes que han podido atenuar los estragos de esta pandemia. Así que yo en general respaldo al gobierno del Verde en Bogotá. Asumo, por supuesto, las responsabilidades de esa obra de gobierno, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo bueno, pues para premiarlo y respaldarlo, y lo malo y lo feo para ayudar a corregir y ajustar lo que haya que ajustar. Siempre escuchando a los ciudadanos y ciudadanas. Y yo espero que Claudia no se equivoque, no solo por mi partido, sino por la ciudad y por los bogotanos y bogotanas, y que siga acertando y siga con la capacidad de corregir lo que hay que corregir. Pues, senador, me encanta escucharle esa frase viniendo precisamente de un hombre político como usted, no me lavo las manos. Y qué bueno. Y usted dice, ahí está el gobierno de los verdes, con lo bueno, con lo malo, pero es del gobierno. Es que si pensáramos de esa manera, pues creo que esta sociedad cambiaría. Senador, su mensaje a esta hora de la tarde a través del Sistema Informativo Auténtica para los oyentes, para esos seguidores verdes, para esos que se encuentran indecisos, desanimados, dicen que es artera la política, nuevamente elecciones, otros candidatos, ya no sé por quién ver ni quién mirar, y qué trae esta terna precisamente desde el Partido Verde. Su mensaje a esta hora de la tarde, senador. Cambiemos. Es el mensaje a los bogotanos y a los colombianos. Cambiemos. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Necesitamos enfrentar la pospandemia con un plan de reactivación económica. ¿Aló? Necesitamos enfrentar la pospandemia con un plan de reactivación económica. Necesitamos reducir la pobreza. Una sociedad con la mitad de su población en condición de pobreza no prospera. Así que tenemos que sacar colombianos de la pobreza y tenemos que reducir brechas de desigualdad odiosas, pero además negativas para el progreso de la Colombia que todos soñamos. Necesitamos compromiso con el medio ambiente y con el planeta. Estamos en la hora límite para frenar el calentamiento global. Colombia tiene 17 ecosistemas de páramos. El más importante del mundo está aquí en Bogotá, el páramo de Sumapaz. Tenemos biodiversidad de nuestra principal riqueza, más que el carbón, que el petróleo, que el níquel, que el oro.
nuestra principal mina de oro es nuestra biodiversidad, nuestras aguas. Necesitamos enfrentar la corrupción decididamente, sin tregua, todos los días, porque ese es un animal que salta diariamente, ¿no? Ahí están los que estuvieron comprometidos en el carrusel otra vez saltando, ¿no? En el escándalo de centros poblados. Ahí están los mismos protagonistas. Hay que estar atentos y vigilantes con ellos y con otros que están merodeando el presupuesto público. Y tenemos que construir la paz, superar la violencia. Estamos a punto de meternos en una tercera guerra. Las dos guerras del siglo XX. Entramos al siglo XX con la guerra de los 1000 días, la superamos. Luego nos metimos en la guerra liberal conservadora de la década del 50. Y luego se metió el conflicto armado interno que estamos tratando de superar con la negociación de paz con las FARC, ¿no? Pero si no cerramos bien esto, se nos viene una guerra más degradada que la que estamos tratando de superar. Los colombianos merecemos el derecho a la paz, a la tranquilidad, a la convivencia. Para eso necesitamos cambiar, ¿no? Y para eso necesitamos que nos convoquemos todos en un esfuerzo, en un propósito de cambio colectivo. Así que la invitación a todos es: cambiemos. Pues qué bueno, senador Antonio Sanguino, en nombre de este servidor Carlos Hernández, de este gran equipo, le envía saludos John Didier Rodríguez Marín, que ya llega al Valle del Cauca en esta tarde, no alcanzó a conectarse, pero envía un saludo muy especial, José Luis Ramírez, Luz Mari Guerra Restrepo, Eliezer Ortiz Orjuela, toda esta gran familia del CIA, Sistema Informativo Auténtica. Senador Antonio Sanguino, una feliz tarde, y estaremos muy pendientes del foro para desarrollar en el departamento de Boyacá, que como usted lo dice, tiene un cariño especial por los verdes, y esperemos que los verdes sepan brindar esa respuesta al pueblo boyacense, senador. Mil gracias, Carlitos, y como bien está bautizada esta cadena radial, ¿no? Necesitamos un cambio auténtico, ¿no? Como la cadena auténtica. Abrazos a John Didier y a todo el equipo de Auténtica, mis afectos y mis saludos muy cordiales. Muchas gracias. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA. Sí a la radio. Sí a la noticia. Sí a la verdad. 3 de la tarde, 11 minutos. El diálogo con el senador Antonio Sanguino de esta tripleta o esta terna que presenta precisamente para el partido Alianza Verde, para el interior del partido, para sus seguidores y para Colombia. La política se mueve en nuestro país. Y a esta hora también, ya en contados minutos, está llegando allí en Luz Mari Guerra Restrepo, porque hay una concentración. Estará Carlos Amaya, precisamente que hace parte de esta terna que nos ha descrito el senador Antonio Sanguino. Estará Carlos Amaya, que fue senador de la República, gobernador de Boyacá, pues va a estar allí acompañado de varios concejales de Bogotá. Allí van a estar acompañándolo exactamente 3, 4 concejales de Bogotá. Allí está Andrés Onzaga, que lo va a estar acompañando en esta tarde. Estarán sobre el Parque El Sol, carrera 50, con calle Tercera, sobre las 3 de la tarde. Allí estará Carlos Amaya, el de Boyacá. Va a estar acompañando a Andrés Onzaga, que digamos fue edil de esta localidad de Puente Aranda, es concejal de Bogotá. Estará rodeado de otros 2 o 3 concejales más, pues llega precisamente el precandidato presidencial Carlos Amaya y acabamos de hablar con el precandidato presidencial Antonio Sanguino. La terna que viene para la capital de la República, Colombia, en esta contienda electoral. Señores, somos el CIA, Sistema Informativo Auténtica, a esta hora de la tarde. CIA, Sistema Informativo Auténtica, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo. En el ICETEX no necesitas de tramitadores. No te dejes engañar. Todos los servicios